Bueno, vamos ahora a tratar un tema oculto y que está en el limbo, como la situación de todas estas personas que les vamos a presentar, porque ¿son jubilados o no son jubilados? ¿Son trabajadores en actividad o no lo son? ¿Para qué lado disparan aquellos que están al borde de jubilarse y no lo pueden hacer? Luis Segarra, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Hernán? Buen mediodía. Bueno, vamos a intentar explicar un poco esta situación compleja que atañe a al menos 30.000 personas en toda la Argentina. Vamos a remarcar algo antes que nada. No quieren ni conmiseración, ni un beneficio extraordinario. Tampoco quieren ese trato muchas veces edulcorado que se da a los adultos mayores como si fueran abuelitos por fuera del sistema. Lo que reclaman es, primero que nada, ser vistos, ser visibilizados, luego de haber sufrido distintas situaciones de discriminación. Y en segundo lugar, quieren un goce de los derechos que les asisten como trabajadores que aún son. Hablamos específicamente de un colectivo, insisto en el número, son aproximadamente 30.000 en la Argentina, que tienen más de 55 años. Sí. Perdieron su trabajo hace un tiempo ya. Llevan más de un año desempleados, así que ya no perciben el seguro de desempleo. Claro. Quieren reinsertarse laboralmente porque aún no se pueden jubilar, porque aunque tengan 30 años de aporte, le faltan, si son mujeres, 5 años, si son hombres, 10 años. 60 y 65 son las edades mínimas de acuerdo a la normativa nacional. Entonces, bueno, tienen que volver a trabajar. ¿Qué pasa? El mercado les da la espalda. Fíjame, con la falta de trabajo que hay, el desempleo es altísimo. Y además, los trabajos, para los trabajos se busca un perfil distinto. Claro. Se priorizan personas de entre 25 y 35 años con alguna experiencia laboral, pero sobre todo para ir formándolos, sobre todo en el ámbito privado. Entonces están en una situación allí, en un intríngulis muy particular. Les faltan años para jubilarse, aunque ya tienen los años de aporte, y mientras tanto no reciben ninguna compensación por esos aportes que ya hicieron. Y muchos de ellos deben ser sostén de familia, con todas las dificultades que esto acarrea en un sistema que está mostrándonos que la inflación nos va a seguir acompañando, ¿no? Y con una complicación extra. Si consiguen un trabajo, que mayormente se trata de una changa o de un trabajo informal, claro, sí, que es lo más normal en esto. Tienen que hacer un cálculo, tienen que resolver una ecuación, porque si ese trabajo les brinda una remuneración formal muy inferior a la que venían recibiendo, les perjudica la jubilación futura. Ay, caramba. Recordemos que la jubilación se calcula con un promedio de los últimos 10 años. Entonces, si reciben una jubilación, mejor dicho, un salario muy inferior a lo que venían recibiendo, van a tener un impacto negativo en su jubilación. ¿Qué hacen entonces? Muchas veces tienen que agarrar una changa. Claro. Bueno, es increíble lo que estamos viendo. Le invitamos también a Cecilia Lorenzo, nuestra compañera, que es especialista en este tipo de temas, porque siempre acompaña todo el detalle de los adultos mayores y las jubilaciones que demandan de muchos trámites. En este caso, esta gente no debe saber qué trámite hacer, ¿no es cierto, Ceci? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Y así es, siempre hablo de quienes ya están jubilados. Generalmente también hablo de aquellos que tienen la posibilidad de acceder a través de una moratoria, es decir, que tienen los años cumplidos, la edad requerida, pero no tienen los años de aporte. Pero ¿qué pasa con estas personas a las que están haciendo referencia? Aquellos que no tienen los años, pero tienen años de aporte. Y de alguna manera podemos hablar acá, chicos, de la discriminación por edad que de alguna forma existe en nuestro país, pero no se habla mucho todavía. Me habrán oído escuchar en más de una oportunidad, me habrán oído hablar a mí acerca del viejismo o del edadismo. ¿Qué significa? Ni más ni menos que la discriminación por edad, por tener cierta cantidad de años. Y en este caso, personas que tienen ya más de 50 años, es decir, que tienen muchos años, entonces no son tomados dentro del mercado laboral. Son viejos para trabajar, pero son jóvenes para jubilarse. Y vos preguntabas, Hernán, ¿a dónde pueden llamar? ¿A dónde pueden ir a pedir ayuda? Lamentablemente, en este momento hay un vacío al respecto. Hasta el año 2007 hubo una ley que fue justamente después del año 2002, en el 2004 se sancionó, para paliar la situación crítica que se vivía en el país, una ley que era para establecer una jubilación anticipada. Contemplaba este tipo de situaciones, pero esa ley ya no está vigente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estas personas? Como decía Lucho, más de 30.000 personas, ¿y qué va a pasar ahora con este contexto de pandemia? Claro, donde muchas personas quedan fuera del mercado laboral también.
¿Cuál es el futuro que nos espera? ¿Qué nos depara? Perdón, y añado algo sobre esto, Cecilia, el tema de la pandemia. Son personas que muchas veces están ya, integran por edad o por alguna comorbilidad, integran los grupos de riesgo. Exacto. O sea que además de que los discriminan, porque, insisto, el mercado del empleo es cada vez más injusto y cada vez más crudo, esto también va de la mano con que se aumenta la expectativa de vida, ¿no? Entonces hay un problema previsional que tiene muchos sistemas previsionales en el mundo, que es que la gente vive, digamos, tiene una expectativa de vida mayor y cada vez menos aportantes. El mercado los expulsa y además se encuentran con determinadas restricciones por ser personas en riesgo. En algunos ámbitos, Cecilia, se dan la pasividad anticipada, una jubilación anticipada con sistemas específicos, ¿no? Claro, hay algunos sistemas que contemplan estas situaciones y permiten el retiro anticipado, por ser tal vez trabajos que tienen alguna condición de riesgo, que implica una mayor exposición física, mental, entonces se permite. Pero son algunos muy puntuales. Claro. En línea general, estos trabajadores de los que habla Lucho son personas que han venido desarrollando un trabajo común, normal, que les ha permitido a lo largo de la vida tener el sostén de familia, como bien lo remarcabas también Hernán, y de pronto, porque cierra la empresa, porque se presenta una determinada situación, quedan fuera del sistema laboral. Y allí empieza también un daño importante psicológico, chicos, porque imagínense lo que significa perder el trabajo, tener que presentarse y saber que ya tenés en contra la edad, es decir, que tenés pocas probabilidades, porque lejos de lo que sucedía antes, la experiencia como tal no sirve, no se toma. Antes, tener años era tener experiencia y eso era un valor agregado. Sí, claro, hoy, lamentablemente, fue en contra. Se transformó en un disvalor, lástima en una sociedad donde hay que apreciar más el conocimiento y la experiencia de la gente. Bueno, Lucho, hablaste con testimonios claves. Tomamos testimonios de algunos, por supuesto, de algunos de los damnificados, de las personas que están atravesando esta situación, también con Hugo Daives, que es la voz pública de este colectivo que se articula a través de una página de Facebook que vamos a ver en el informe y que intercambia información a través de correo electrónico, de email. También con un especialista previsional, como es Daniel Meda, y con el doctor Osvaldo Mario Samuel, que es especialista en Derecho para Adultos Mayores, que también nos brinda una perspectiva distinta. Vamos a ver. De hace muchísima cantidad de años, todas aquellas personas que han tenido una vida laboral exitosa con más de 30 años de aportes y que pierden su trabajo después de los 50 años, prácticamente les cuesta muchísimo la posibilidad de reinsertarse laboralmente. Tengo 63 años y 6 meses y 31 años y 8 meses de aporte como bancarios y como monotributistas. Acabo de cumplir 64 años y tengo 41 años de aporte. En el ámbito estatal, 18 años y el resto en el ámbito privado. Yo me quedé desocupado a los 59. Realicé trabajo, diríamos, informal, vendiendo gráfica, que en mi vida había vendido. Desde el año 2010 que no hice ningún aporte más, porque quedé sin trabajo y bueno, había hecho un emprendimiento en el cual no nos fue bien como pensábamos y desde ahí estoy trabajando, haciendo trabajo de changas. Estoy trabajando en un lavadero y estamos así para ir puchereando hasta que Dios diga cuándo. Con el agravante de que a esta edad llego con diabetes, llego con hipertensión. Me presenté un montón de empleos con la mejor, digamos, intención, la mejor pincha. Lamentablemente, después de los 50, 55 años ya sos viejo. En los trabajos que estoy haciendo, que hago ahora, no me cubre la jubilación, no me cubre ahorro social, no me cubre aguinaldo. Y el problema es de que nosotros con la edad que tenemos no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para andar pateando y buscando trabajo y que te digan que no, porque vos llegás a tu casa y llegás mal. Para esta gente es muy difícil conseguir trabajo. Y por otra parte, no es tan fácil conseguir cualquier trabajo porque, por ejemplo, si una persona tenía un cargo gerencial y tenía muy buenos aportes, evidentemente que volver a reinsertarse laboralmente en un sueldo que sea mucho más bajo le va a destruir su futuro haber jubilatorio porque se promedia sobre los últimos 10 años.
Nosotros lo de fondo que buscamos es una reforma previsional en la cual el tema nuestro está incluido, en la cual al cumplir los años de aporte a una determinada edad base, podés pedir la jubilación anticipada con una quita por el tiempo que te anticipaste. Tuvimos una ley que era la prestación anticipada por desempleo, que le permitía acceder a un beneficio en donde se le pagaba el 50% de lo que era el haber jubilatorio a la persona. Estuvo vigente hasta el 30 de abril del año 2007. Una de las posibles soluciones es esa, la de volver a crear esta ley, o de volver a darle vigencia a esta ley de una prestación anticipada por desempleo. Y si no, la otra posibilidad es la de buscar alguna otra alternativa. En principio uno plantea como una especie de subsidio por desempleo que dure más tiempo, que le dé la posibilidad a la gente de poder estar trabajando. En general, casi todos los proyectos son similares y repetitivos. Uno es de Tundis, del Frente de Todos, te pide 5 años menos, como era la edad jubilatoria anterior, 1 año de desempleo para no especular el trabajador con que lo echan y cobra. Te daría derecho a una jubilación mínima hasta llegar a la edad jubilatoria y a partir de ahí cobrarías normalmente. Y el otro proyecto que está dando vuelta es el de Alicia Terada, que es de la Comisión Cívica, que es similar al del 2004-2007. 5 años menos, 1 año de desempleo, pagaría el 50% de lo que te corresponde de jubilación, y si ese 50% no llega a una mínima, como mínimo es la mínima. En Argentina, desgraciadamente, los sistemas previsionales en los últimos años han perdido su esencia. ¿Por qué? Porque los hemos mezclado mucho con la idea del asistencialismo. Entonces, evidentemente, hay mucha gente que ha accedido a beneficios jubilatorios sin haber aportado absolutamente nada. Eso ha hecho que la gente entre en la facilidad de decir, ¿para qué voy a ponerme a aportar? ¿Para qué voy a tener un esfuerzo contributivo? Si total después me van a dar una moratoria y me voy a poder jubilar igual. También es interesante explorar la posibilidad de que los trabajadores constituyan cooperativas de trabajo y mutuales. En el caso de la cooperativa, si los trabajadores aún continúan con energía, con voluntad de seguir trabajando, pueden seguir haciendo a través de la gestión conjunta, de la propiedad participada y siendo dueños de su propio esfuerzo. Las asociaciones mutuales establecen ayudas mutuas en caso de ciertas vicisitudes para que, llegado el momento, puedan acceder, si lo necesitan, a un beneficio solidario. El primer movimiento que hay que dar dentro de la Argentina es crear un sistema jubilatorio que le vuelva a dar a la gente la certeza de que con un esfuerzo contributivo va a tener una prestación a cambio que refleje en parte todo el sacrificio que ha hecho a lo largo de su vida.